En 2017 Kenia inauguró el tren más rápido de su historia. Una línea completamente nueva iba desde el puerto de Mombasa hasta Nairobi. El viaje pasó de durar 10-12 horas a solo 4. La carga que tardaba días en camión empezó a moverse en un solo turno y solo tomó 3 años construirla. Pero este ferrocarril no es solo sobre Kenia. La Corporación China de Caminos y Puentes lo construyó y el Banco de Exportación e Importación de China lo financió dentro de un plan para conectar puertos, ciudades y rutas comerciales en África. ¿Qué sucedió aquí realmente? ¿Cómo China construyó tan rápido este ferrocarril y cambió la economía de África Oriental? Primero, veamos el problema que tenía Kenia antes del ferrocarril. Para entender por qué Kenia construyó el ferrocarril, primero observa la geografía. África Oriental depende del puerto de Mombasa como única salida al mar. La carga llega aquí desde Asia, Europa y Medio Oriente. Luego se traslada hacia el interior a Uganda, Ruanda, Sudán del Sur y partes de la República Democrática del Congo. Para estos países sin mar, Mombasa es su línea de vida. Pero la mayoría de la carga salía del puerto en camiones. Miles de camiones avanzaban lentamente entre Mombasa y Nairobi, con atascos kilométricos diarios. Los accidentes en carretera eran frecuentes y el transporte costoso. Kenia tenía un ferrocarril construido por los británicos en 1901 con vías angostas y locomotoras antiguas. Los trenes avanzaban lento y solían descomponerse. Un tren de carga de Mombasa a Nairobi podía tardar más de 2 días. A inicios de los 2000, la economía y el comercio en Kenia crecían, pero el transporte no se adaptaba, por lo que buscaron una solución. Deseaba un ferrocarril moderno de ancho estándar para transportar carga pesada rápidamente y conectar el puerto con los mercados interiores. Los prestamistas occidentales analizaron el proyecto, pero dudaron por el costo y los posibles rendimientos. China financió y construyó uno de los mayores proyectos de infraestructura en África Oriental. El ferrocarril de vía estándar de Mombasa a Nairobi es conocido localmente como SGR. Mide unos 472 kilómetros desde el puerto de Mombasa en el Océano Índico hasta Nairobi, la capital. Kenia amplió el ferrocarril de vía estándar Nairobi-Naivasha hasta Naivasha, sumando 120 kilómetros más al interior. En conjunto, estas líneas costaron cerca de $5,000 millones. China Road and Bridge Corporation construyó la obra. El Banco de Exportación e Importación de China financió cerca del 90% del proyecto con préstamo. El servicio de pasajeros inició en 2017 y el de carga después. Los trenes usan locomotoras diésel eléctricas en vías de ancho estándar, permitiendo más peso y velocidad que el viejo ferrocarril colonial. Los trenes de pasajeros llegan a 120 kilómetros por hora, reduciendo el viaje entre Mombasa y Nairobi a unas 4 horas y media. Antes, ese viaje podía tomar medio día o más. Kenia llamó al servicio de pasajeros Matraka Express por sus celebraciones de independencia. Se inauguraron estaciones modernas en Mombasa, Nairobi y otras ciudades. También se construyeron depósitos, patios y terminales de carga. La pregunta es, ¿cómo China construyó tan rápido? Hacer casi 600 kilómetros de ferrocarril en 3 años parece extremo, pero la magnitud de la obra lo explica. En el pico de la construcción, había más de 25,000 trabajadores en el sitio. Varios miles eran ingenieros, topógrafos, operadores de maquinaria y equipos de seguridad. Los equipos trabajaron en varias secciones de la línea al mismo tiempo, en lugar de avanzar paso a paso de un extremo al otro. El contratista Corporación China de Caminos y Puentes trajo equipo pesado, piezas prefabricadas de puentes y segmentos de riel ya producidos. Tras preparar el terreno, la colocación de vías avanzó rápido. Este método tipo ensamblaje es común en China, donde en 2 décadas se han hecho miles de kilómetros de vías férreas. Sin embargo, la ruta tuvo dificultades. El tren cruza el Parque Nacional Tsavo, una de las mayores reservas de vida silvestre de África. Los ingenieros construyeron puentes elevados y pasos para la vida silvestre para que los animales salvajes pudieran pasar por debajo de las vías. El proyecto abarcó docenas de puentes principales, cientos de alcantarillas y largos viaductos sobre valles y ríos. La rapidez se debió también a la estructura financiera. El préstamo del Banco de Exportación e Importación de China estaba ligado a la construcción. El diseño, financiación, aprobación y construcción avanzaban juntos, sin esperar años entre etapas. Compáralo con proyectos en otros países. El tren de alta velocidad de California lleva más de 15 años en planeación y construcción sin inaugurar una línea completa. El ferrocarril HS2 en Reino Unido tuvo retrasos, recortes y rutas canceladas por el aumento de costo.
Diversas leyes, normas y la política influyen, pero el contraste es claro. Kenia terminó rápido, mientras que otros proyectos similares tardan décadas. El ferrocarril se hizo rápido, pero eso no basta. Debe beneficiar a la economía. Lo importante es si transporta mercancías más rápido y barato. Para Kenia, los primeros datos mostraron cambios. Antes del ferrocarril, transportar un contenedor de Mombasa a Nairobi en camión costaba cerca de $1,000. Con el SGR, el transporte de carga a granel bajó entre 30 y 40% según precios de combustible y retrasos. Los trenes de carga movían cientos de contenedores por viaje, reduciendo congestión y consumo de combustible. El proyecto creó hasta 46,000 empleos locales y capacitó a técnicos kenianos en mantenimiento ferroviario y operaciones. Algunos de esos trabajadores ahora operan el sistema con ingenieros chinos. También hubo un impacto más amplio, difícil de medir. El gasto en infraestructura impulsa la economía, beneficiando a plantas de cemento, proveedores de acero, transporte y servicios durante la construcción. El PIB de Kenia creció cerca del 5% anual en ese periodo, impulsado por inversión en infraestructura. Aquí surge una pregunta. Si el ferrocarril ahorra dinero y es más rápido, ¿por qué los críticos lo consideran un maltrato? Todo depende de la deuda, el préstamo y si el ferrocarril genera ingresos suficientes. Este debate inició antes del primer tren de Mombasa. Desde el inicio de la construcción, la pregunta fue, ¿cómo pagará Kenia este ferrocarril? La mayoría de los fondos provinieron de préstamos. Kenia acordó reembolsar el dinero con ingresos del ferrocarril y fondos estatales durante años, lo cual los partidarios consideraban habitual. Varios países solicitan préstamos para obras como autopistas y puertos. Estados Unidos financió sus autopistas interestatales con deuda federal y Europa sus principales ferrocarriles con préstamos públicos. Los críticos se preocuparon porque la deuda pública de Kenia subió del 42% al 60% del PIB entre 2013 y pocos años después. El ferrocarril no fue la única razón, pero sí uno de los mayores proyectos del periodo. Economistas señalaron que se sobreestimó la demanda de carga y que el ferrocarril quizá no cubra los pagos del préstamo. Luego empezaron rumores en línea. Algunas publicaciones afirmaban que China podría tomar el control del puerto de Mombasa si Kenia no pagaba la deuda. No hubo pruebas de esa cláusula en el contrato y los funcionarios kenianos lo negaron, pero la historia se difundió y entró al debate sobre el papel de China en África. Kenia renegoció términos para reducir la presión de pago, algo común en grandes préstamos de infraestructura. Hasta los países ricos refinancian su deuda cuando varían tasas o ingresos. El argumento no solo es sobre la deuda, sino sobre cómo los países en desarrollo deben construir infraestructura cuando la requieren. Los rendimientos pueden tardar décadas y este ferrocarril fue solo el inicio de un plan mayor. Kenia buscaba expandir la línea ferroviaria por África Oriental, incluyendo Uganda. Desde el inicio no planeó solo una línea. El objetivo era una red regional que conectara puertos con países sin litoral en África Oriental. Los planificadores buscaban ampliar la línea a Uganda, Ruanda, Sudán del Sur y el este del Congo. Debido a que países como Uganda no tienen acceso directo al mar, casi todas sus importaciones y exportaciones pasan por el puerto de Mombasa. Y la carga va más rápido en tren que en camión, el comercio regional es más barato. Además, Kenia empezó a construir puertos secos en Naivasha para transferir contenedores a camiones o futuros trenes hacia el oeste. Se planearon parques industriales cerca del ferrocarril para atraer fábricas, pero la expansión se detuvo cuando Uganda pausó su sección tras analizar los costos. El financiamiento se complicó por el aumento de la deuda en África y las tasas de interés globales. Sin una línea continua que cruce las fronteras, los volúmenes de carga se mantuvieron más bajos de lo que los planificadores esperaban. Esto muestra una regla importante sobre los ferrocarriles. Una sola línea ayuda, pero una red lo cambia todo. La carga fluye mejor cuando las vías unen países, puertos y zonas industriales. El ferrocarril de Kenia es parte de este patrón, no un caso aislado. China ha financiado y construido ferrocarriles en Asia, África y Europa en los últimos 15 años. Muchos proyectos conectan puertos con ciudades interiores o países sin mar con el océano, como el ferrocarril de Addis Abeba a Djibouti. Etiopía, al no tener litoral, depende del puerto de Djibouti para su comercio. China construyó un ferrocarril eléctrico de 750 kilómetros entre Addis Abeba y Djibouti, reduciendo el viaje de varios días a 12 horas para carga. Esa línea ahora mueve combustible, grano y productos industriales en la región,
Otro ejemplo es el ferrocarril Laos-China. Laos es montañoso y tiene pocas rutas de transporte. El ferrocarril lo une a China y a puertos del sudeste asiático. Los trenes de carga ahora mueven mercancías que antes iban por carretera. China ayudó a construir el tren de alta velocidad Yakarta-Bandung en Indonesia, la primera línea de este tipo en el sudeste asiático. Redujo el viaje entre dos ciudades de más de 3 horas a 40 minutos. Cada proyecto enfrenta retos locales, pero el patrón es claro. China construye ferrocarriles donde hay demanda, pero asegurar financiamiento es difícil. Los proyectos suelen inaugurarse antes que en Norteamérica o Europa. China suele unir financiamiento, construcción, equipo y capacitación, lo que agiliza la entrega, especialmente en países que no tienen grandes industrias ferroviarias propias. Pero la velocidad y la escala no resuelven todos los problemas. Algunos de estos ferrocarriles tienen dificultades para generar suficientes ingresos en sus primeros años. El SGR de Kenia enfrenta ese mismo problema. La carga crece lento y sin conexiones transfronterizas. Los trenes van subutilizados. Así que después de miles de millones de dólares, años de construcción y miles de trabajadores, ¿realmente este ferrocarril cambió África Oriental? La respuesta es mixta. El SGR mejoró el transporte en Kenia. Esto es importante porque los costos de transporte afectan todo. Cuando el envío se vuelve más barato, los precios de los alimentos, los precios del combustible y los costos de las fábricas pueden bajar. Los inversionistas buscan regiones con logística confiable, pero África Oriental es una región, no un país. En Uganda, Ruanda y Sudán del Sur, el ferrocarril no cubre todo el trayecto y los camiones llevan la carga restante, lo que reduce el ahorro de costos. Los ferrocarriles entregan todo su valor solo cuando las vías cruzan fronteras y conectan los principales mercados. También está el factor tiempo. La infraestructura avanza lentamente. Las zonas industriales cerca de Naivasha siguen creciendo y la demanda de carga sube con nuevas fábricas y más comercio. Esto puede tardar entre 10 y 20 años. El ferrocarril ya transformó el transporte en Kenia, pero su impacto total en África Oriental depende de que se complete la red regional. Y eso nos lleva a la pregunta final de esta historia. ¿Fue este ferrocarril una inversión inteligente que dará frutos durante décadas o un proyecto que llegó demasiado temprano para la región a la que debía servir? Déjanos saber tu opinión en los comentarios abajo.